Os propongo un viaje para intentar deslindar un poco las 10 claves laborales que vemos desde el despacho en 2024 y sobre todo los retos legales que nos vienen. Yo creo que está muy bien elegido lo que es el triángulo, los tres pilares que ha incluido en el claim de la jornada, y creo que también el orden es interesante: talento, tecnología y bienestar. Y hemos identificado cada una de las claves ascribiéndolas a cada uno de los pilares. Pero antes, brevísimamente, vamos a hablar de, contexto económico y mercado laboral, cómo estamos en el 24, de dónde venimos del 23 y cómo vemos nosotros la legislatura y el impacto que pueda haber en temas de economía y en temas de mercado laboral. 2, identificaremos las 10 claves y ya las voy anunciando para que veáis un poco de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de, 1, reducción de jornada. Dijo el otro día, efectivamente, Antonio, el secretario general de Empleo del secretario de Estado, que iba a ser la reforma estrella. Lo dijo de manera flexible, nos tranquilizó un poco porque parece ser que no va a haber decretazo, pero ya veremos, porque en principio, si quieren avanzar rápido, podría haber, si la mesa del diálogo social no avanza, un decretazo con la reforma del 34.1 del Estatuto. Vamos a hablar, clave 2, de reforma de despido. Vamos a hablar de clave 3, la norma UNE de compliance sociolaboral, la 19604. Vamos a hablar, clave 4, de el salario mínimo interprofesional y la nueva relación, ojo al tema de los convenios estatales y autonómicos. Vamos a hablar de clave 5, reforma de PRL y salud y bienestar y salud mental. Vamos a hablar de clave 6, de talento sostenible y pilares de la estrategia de ESG. Vamos a hablar de derechos de conciliación, clave 7. Vamos a hablar de clave 8, modificaciones en descuelgues y temas de modificaciones sustanciales. Vamos a hablar de clave 9, jubilación, y vamos a hablar de clave 10, inteligencia artificial. Telegráfico. La economía se para. Yo creo que este es un titular que lamentablemente tenemos que ir ajustando. Es cierto que el 2023 no ha ido mal, es cierto que hemos crecido en el 2,4% del PIB, pero tenemos algunas sombras vinculadas con el déficit público, que estamos en el 3,8%, y con la deuda pública, y estamos en el 107%. Y las reglas fiscales las recupera la Unión Europea para 2025. Por lo tanto, habrá que apretarse el cinturón y puede que mucho esfuerzo presupuestario haya que reequilibrarlo. Y digo que la economía se frena porque ya estamos viendo algunos síntomas vinculados con parones en lo que es el crecimiento de empleo. El mercado laboral. La población activa se nos ha ido a 20,8 millones de habitantes, de activos, en una población total de 48,4 millones y con un boom migratorio que es un poco silencioso, pero es tremendo. En los últimos 2 años, el bienio, se han venido 1 millón de inmigrantes. El mercado laboral tiene algunas, noticias positivas. La temporalidad ha bajado casi 9 puntos, está ahora mismo en el 17%, incluyendo el sector público, está por debajo del 13% si solo hablamos del sector privado, pero es cierto que hay una nueva realidad de los fijos discontinuos y hay mucho lío estadístico. Tenemos 2 millones de fijos discontinuos, es una nueva discontinuidad involuntaria, me temo que es una nueva fuente de precariedad y también es una buena oportunidad para las empresas para gestionar espacios de ultra flexibilidad. El mercado laboral tiene 2 muros muy importantes para seguir creciendo. Uno es las cotizaciones sociales, se están incrementando y esto puede ser un problema a la hora de mantener el dinamismo laboral, y los salarios por el tema de las cláusulas en los convenios colectivos de regularización salarial. Decimos que pierde dinamismo y estamos viendo ya, sobre todo en los despachos, que hay bastantes expedientes de goteo y bastantes nuevos despidos colectivos. En Gómez Acevedo y Pombo estamos llevando varios. Y la seguridad social, por hacer la primera fotografía, pues tenemos incremento muy significativo
de las pensiones contributivas, 8,5 en 2023 y del 15% en las no contributivas. Y tenemos también el problema de que gastamos 180.000 millones de euros anuales con 10.000 euros 10.000 millones de euros de más gasto. Vamos por la primera clave, reducción de jornada. Os decía, ¿se puede hacer por decretazo? Sí, se puede hacer por un decreto ley que cambie el artículo 34.1 de la Constitución. Sabéis, nos lo contaba hace poco en un evento de Adirelab María Emilia Casas, nueva presidenta, por cierto, del Consejo Académico de Adirelab, que la relación ley-convenio permite imponerse a convenios y, por lo tanto, permite de la noche a la mañana pues pasar de 1.826 horas anuales a 38,5 semanales, que son 1.757 anuales. Y en 2025 el horizonte es ir a 1.711 horas en 37,5 semanales. Veamos si esto va a tener algún tipo de asimetría y de velocidad distinta por sectores, pero sí es cierto que el gran tema es si el incremento de la jornada va a tener impacto negativo en el empleo y si es posible romper el mito de que con menos horas seremos menos productivos. En una economía como la nuestra, muy presencial y muy de turismo y de servicios, será difícil que la reducción de la jornada incremente la productividad, pero lo dijo Joaquín Pérez Rey sin aportar, evidentemente, datos científicos. Clave 2, reforma del despido y Carta Social Europeo. Vale, pues parece que va a haber un informe o una resolución del Comité de Derechos Sociales de la Carta diciendo que España, como Francia, Finlandia y otro país, que no recuerdo ahora, incumple la Carta Social y, por lo tanto, pues puede haber reforma del despido. No dijo nada el otro día el secretario de Estado, se lo guardó, pero sí es cierto que la vicepresidenta lo ha dicho ya en varios formatos y varios foros. Y puede haber la tentación del Gobierno de incrementar las indemnizaciones del despido para que sean reparadoras. El texto de la Carta Social dice que las indemnizaciones deben ser adecuadas y apropiadas. Los conceptos jurídicos indeterminados para los abogados son tremendos y me temo que puede haber también un horizonte de pensar que bueno, hay una posibilidad de que los propios tribunales intenten avanzar, y ya lo están haciendo, con el tema del control de la convencionalidad y, por lo tanto, del cumplimiento de los tratados. Ahí el debate es político, pero puede haber reforma. Clave 3, temas de compliance. La nueva norma UNE 19604 es una gran oportunidad, yo creo, para las empresas para construir sistemas de gestión. La norma UNE es muy densa, es certificable, permite a las compañías organizarse para cumplir. Hay que hacer varias cosas, por ejemplo, elaborar una política de compliance laboral que apruebe el Consejo de Administración y luego una batería de indicadores que funcionen varias piezas del puzzle, por ejemplo, el canal de denuncia, las investigaciones internas, el nombramiento del Compliance Officer. Una gran oportunidad, por cierto, para todos los presentes, para los directores de recursos humanos y de relaciones laborales, porque ahí puede haber una revalorización. Y relacionado con el compliance laboral está la posible escala de tener programas de compliance 360. En el despacho estamos trabajando con algunas compañías para hacer programas integrales 360 que incluyan la parte penal, la parte laboral, la parte fiscal o tributaria y la parte de competencia. Clave 4, incremento del SMI y nueva relación entre convenios estatales y autonómicos. Bien, el SMI avanza en un 5%, por cierto, sin la participación de la COE. El otro día el secretario de Estado habló de que el diálogo social no tenía agudos o tenía pocos agudos y que era virtuoso y que solo había 2 precedentes sin acuerdo con los sindicatos. Uno era el SMI y el otro los planes de igualdad. Y en el tema de la negociación colectiva, bueno, afortunadamente, por las razones aritméticas del Parlamento, cayó el decreto ley de la preferencia de los convenios autonómicos como los estatales. Pero esto es una gran fractura en la negociación colectiva, romperá la unidad de mercado legal en negociación colectiva y permitirá, por ejemplo, la prevalencia de los convenios autonómicos en temas tan importantes como el salario, los turnos y complementos IT, si es que lo pueden recuperar a nivel político en el Parlamento. Clave 5, reforma de la ley de PRL.
El tema de la salud mental es tremendo. Yo esta mañana leía o releía un informe de la OMS hablando de la relevancia de la salud mental en las compañías y hablaba de trastornos de ansiedad y trastornos de ánimo. Se anuncia una modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con varios ejes: nuevo catálogo de enfermedades profesionales, nueva reformulación de los riesgos psicosociales, inclusión de la perspectiva de género más allá de la lactancia y el embarazo, no sé a dónde vamos a ir, y probablemente también la Inspección de Trabajo está cada vez más intensa en lo que es la revisión de las evaluaciones de riesgos psicosociales, y es importante también que conozcáis que cada vez más está conectada la Inspección Laboral con la Fiscalía y los juzgados de instrucción, y hay más de 1000 expedientes administrativos que tienen su origen en la Inspección Laboral pero acaban en juzgados de instrucción en la Fiscalía. Por lo tanto, la tentación de que haya aspersión de la responsabilidad penal en incumplimientos laborales administrativos está ahí, y esto puede afectar también a los primeros niveles ejecutivos. Habrá que delegar bien y supervisar bien y crear cortafuegos suficientes en los poderes notariales para intentar prevenir ese riesgo. Clave 6, auge del pilar S de la estrategia ESG. Hay áreas muy maduras del pilar S de la ESG, como ya sabemos: diversidad, inclusión social, igualdad y no discriminación. Pero hay áreas emergentes que están llegando, lo decía antes en la anterior mesa Luis, el ponente: los derechos humanos, por ejemplo, el tema de la taxonomía social. Fijaros, clasificar las actividades de una compañía, no solo por el impacto del medio ambiente, sino por el impacto social, interno con empleados y externo con las comunidades, y que haya flujos de capital para obtener acceso a crédito o mejores condiciones del mismo en función de la taxonomía social. Esto está llegando y está en fase de elaboración en la Comisión Europea. Y está llegando también las 2 directivas europeas. Muchas de las compañías aquí, por volumen de plantilla que estáis presentes, estáis ya preparando los informes de sostenibilidad. El otro día Iberdrola nos contaba que son 1.200 indicadores. 1.200 indicadores, de los cuales las normas NEIS en materia social son 4, y hay muchos indicadores vinculados con temas sociales. Y ayer se aprobó en el Parlamento la nueva Directiva Europea de Diligencia Debida, y por lo tanto ahí tenemos, digamos, nuevas obligaciones legales vinculadas con temas de derechos humanos, impactos potenciales, existentes y futuros, y sobre todo información prospectiva. Y tenemos el nuevo reglamento de extranjería. Carlos Mora nos lo dijo el otro día en la COE, en una jornada auspiciada también por Adirilab y el FEX, con la participación de Comeza Cedipombo, y nos dijo varias claves. Está llegando la reforma del catálogo, no está funcionando el catálogo. El catálogo es un gran muro para captar y atraer talento no comunitario. No está funcionando tampoco el tema de los informes o certificados de insuficiencia de demandantes, y no está funcionando el tema de lo que es que haya, digamos, una cobertura de vacantes de talento no comunitario. Entendemos, evidentemente, también que hay fuertes restricciones sindicales. Se va a suprimir, parece ser, también el tema de los permisos por adquisición de vivienda, y, por lo tanto, el tema del Golden Visa caerá. Clave 7, derechos de conciliación. Una nueva microdisciplina. Todas las empresas tenéis estos problemas. Hay nuevos derechos de conciliación, nuevos derechos para los permisos para los cuidados. Se va a ampliar a 20 semanas los permisos de maternidad y paternidad. Y, por lo tanto, cada vez más el tema de la conciliación y la corresponsabilidad está generando problemas de conflictividad que se lleva a la inspección o se lleva a los tribunales. Y, además, hay una tendencia emergente de americanización del derecho laboral, es decir, las demandas se acompañan con peticiones de nulidad o peticiones de indemnizaciones por daños morales. Y llegará también el nuevo derecho a la transparencia y a la previsibilidad, directiva europea, de tal manera que habrá más deberes de información a los trabajadores. Clave 8, revisión de modificaciones sustanciales y descuelgues vinculadas con la viabilidad de la compañía. Será más difícil. Seguirá siendo más difícil modificar las condiciones de trabajo, y habrá también controles en temas de registro de jornada, horas extras y fijos discontinuos. Clave 9, no sé cómo voy de tiempo, jubilación. El otro día, esta misma semana, estaba hablando con el presidente de una gran consultora, no era igual, por cierto,
y me decía, qué difícil es jubilarse y tratar de acertar con compatibilizar alguna actividad después de la jubilación. Tenemos un sudoku tremendo. Sabéis que hay muchas modalidades de jubilación, cada una con sus requisitos legales: jubilación anticipada, jubilación flexible, jubilación parcial, jubilación diferida, envejecimiento activo, que por cierto hay que esperar un año para activarla. En fin, es un verdadero lío. Y, bueno, parece que lo que podría suceder es que se reforme de nuevo la normativa para abrir un contrato de trabajo compatible con la jubilación. Es un tema muy interesante que podría aligerar de costes al sistema y abrir oportunidades también de mantenimiento de los seniors en el mercado. Y en esa clave 9 tenemos el tema del estatuto del becario, que todavía no sabemos cómo va a quedar, pero es importante, evidentemente, que no se penalice a aquellas compañías que apuestan por la integración de talento joven en las compañías. Finalmente, clave 10, inteligencia artificial. Es una gran revolución. Y yo diría que la inteligencia artificial respira datos y desde el punto de vista del ángulo legal, ¿no?, puede haber problemas si estamos trabajando con compañías con temas de propiedad intelectual, con temas de propiedad, de protección de datos y, muy importante, sesgos y posibles discriminaciones. Y ahí hay que abrir el reglamento europeo. Ayer lo abría yo, es un reglamento europeo que tiene, pues no sé si 100 y pico páginas. En los artículos hay que centrarse en tres paginitas, artículos 5 y 6. Lo que está prohibido: no se puede controlar las emociones con algoritmos. Por lo tanto, ojo con el tema del impacto de los algoritmos en la gestión de personas. Artículo 6. Hay que considerar que la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de personas es una actividad de alto riesgo y hay que hacer auditorías. Y ojo que las sanciones no son solo para el proveedor, sino son para la empresa empleadora que aplica el software en su plantilla. Y finalmente, anexo 3, que hay que abrirlo e identificar que la inteligencia artificial es alto riesgo casi para cualquier proceso de recursos humanos, especialmente selección y contratación. El otro día leía un artículo en el que se identificaban 50 sesgos en el proceso de contratación, sesgos inconscientes, indirectos. Hay que ver si la inteligencia artificial traerá más igualdad y más ética, y eso habrá que verlo y habrá que gestionarlo desde el punto de vista también legal. Finalmente, y ya voy acabando, no sé cómo voy de tiempo, conclusión y reflexión final. Conclusión final. Yo creo que hay cada vez más en el mercado una fricción entre la norma y la realidad, lo que necesitan las empresas. Y me da la impresión de que las empresas cada vez más van a tener que hacer un esfuerzo complementario para organizarse, para cumplir. Y finalmente, en tema de reflexión final, vamos a trabajar con el foro, con el COMBEZ ACD-Pombo y con el Instituto de Empresa, en un nuevo movimiento que estamos viendo que tiene que ver con el talento sostenible. Yo creo que no puede haber talento sin asociarlo a sostenibilidad. Todas las piezas tienen que encajar. Os informaremos, yo creo que en las próximas semanas o fechas, pero yo creo que es un espacio por ocupar en el sentido de que el talento sostenible es aquel talento dinámico que crece, que prospera, que garantiza el crecimiento económico de las compañías, pero también permite proyectos de vida de los empleados. Y sin más, muchas gracias por la atención y disculpas por si acaso me he pasado un poco del tiempo. Gracias.